¿Qué tal amigos? En el video del día de hoy estaremos revisando el procedimiento para sumar vectores utilizando el método gráfico llamado paralelogramo. Para lo cual hemos de sumar los siguientes vectores: el vector 1 de 4 unidades 60 grados y el vector 2 de 3 unidades 205 grados. Es muy importante tener en cuenta aquí el valor de la unidad. La unidad, bueno, como recomendación, en los cuadernos de los estudiantes se sugerir que sea 1 centímetro. En mi caso, como estoy trabajando en el pizarrón, obviamente mi unidad se extenderá un poco más. Quizá yo le haga valer unos 3 centímetros, debido obviamente a la magnitud del pizarrón, que no tiene nada que ver con un cuaderno, ¿no? Entonces vamos a realizar la suma aplicando este método, pero ¿qué es lo que dice el método del paralelogramo? Primero, he trazado un plano cartesiano porque el procedimiento nos habla de que yo debo dibujar los vectores partiendo de un mismo punto. Y ese punto va a ser el cruce de los ejes del plano cartesiano, el eje X, el eje Y. En este punto de aquí donde se cruzan, vamos a colocar el graduador y a dibujar cada uno de los vectores que me piden. Entonces, el primero me dice 4 unidades 60 grados. Voy a ubicar el graduador de tal manera que correspondan los ejes y queden ubicados el 0 hacia la derecha, el 90 hacia arriba, el 180 hacia la izquierda, ¿no? Una vez que está colocado, perdón, el graduador, vamos a marcar cada uno de los puntos. Ya se menciona aquí, en el caso del vector 1, 60 grados. Voy a marcar aquí 60 grados. Y vamos a trazar el vector 1 con 4 unidades. Perfecto, entonces aquí voy a mencionar únicamente que una unidad va a corresponder a 3 centímetros, debido a la magnitud, debido a la escala de mi pizarrón, pero ustedes pueden trabajar con una unidad igual a 1 centímetro en sus cuadernos. Muy bien, entonces me pide aquí el vector 1, 4 unidades. Como ya he señalado los 60 grados, simplemente voy a medir desde el punto central hacia la marca. Voy a trazar los 3 centímetros, ¿no? Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3 y la cuarta unidad, perdón, quedaría marcada en el punto que ustedes pueden observar en pantalla. Listo. Resaltamos las unidades. Tenemos entonces dibujado el primer vector, no sin antes olvidarnos que el vector debe tener sentido, o sea, la flecha. Una vez que tenemos ya dibujado el vector 1, vamos a colocar las unidades. Tenemos 1, 2, 3 y 4 unidades. Perfecto. Entonces, a ver, hagamos más pequeño, ese número está muy grande. Tenemos entonces las 4 unidades. Listo. Ahora, tenemos la magnitud, tenemos la dirección que nos da el ángulo 60 grados y el sentido que nos marca la flecha. Hemos graficado el primer vector, vamos a graficar el segundo vector partiendo de este mismo punto. Me dice 205, entonces eso quiere decir que al tomar la medida, recuerde, siempre tomamos desde el grado 0 en sentido contrario a las manecillas de un reloj. Sentido contrario al giro de las manecillas del reloj. Entonces, de aquí a acá ya ha pasado por 90, 180, entonces tendremos que completar a 205 simplemente dándole la vuelta al graduador, ¿no? Recuerden, ya tenemos 180, colocamos de la mejor manera el graduador que coincidan todos sus puntos y sería 180, 190, 200 y 205 aproximadamente por este punto que estoy marcando. Cabe resaltar que en mi gráfico posiblemente nos dé con un mínimo de falla debido a que al utilizar los marcadores la punta es muy gruesa, entonces no me deja trazar exactamente los grados que desearía hacerlo si estuviera en un cuaderno y con microminas. Muy bien, entonces me dice 3 unidades. Vamos a dibujar las 3 unidades partiendo desde el 0. Tendría entonces marcado una unidad, 2 y 3 unidades. Listo, unimos entonces con el punto central. Vamos a remarcar las unidades. Y en el punto número 3, obviamente viene la flecha del vector. Entonces, tenemos 1, 2 y 3 unidades para el vector 2.
Me hace falta también colocar los nombres de cada uno de los vectores. Sería entonces vector 1 y vector 2. La flechita que nos indica la nomenclatura del vector. Muy bien. Listo. Hemos dibujado entonces los vectores originales partiendo de una posición común, el punto central del plano cartesiano. Ahora vamos a aplicar el método del paralelogramo, ¿no? Listo. ¿Qué es lo que dice? Una vez que tenemos dibujados los vectores principales, vamos a dibujar planos cartesianos al final de cada uno de los vectores. Ya vamos a observar con qué objetivo lo vamos a hacer. Voy a borrar esto de las unidades, ya no hace falta. Y voy a dibujar entonces las unidades tratando de ser lo más recto posible para que las medidas que voy a tomar a continuación sean precisas y no produzcan ya un fallo más grande al final de la suma. Vamos a trazar entonces un plano cartesiano al final, justo en la punta de la flecha. ¿Listo? Y también lo voy a hacer al final del segundo vector. ¿Por qué hago grandes estos planos cartesianos? Para la ubicación del graduador. Tiene que ser la ubicación perfecta, tiene que coincidir todos sus puntos para que el vector resultante nos salga preciso. Una vez que hemos trazado planos cartesianos al final de cada uno de los vectores, vamos a seguir el siguiente procedimiento. Y dice lo siguiente. Al final del vector 1 voy a dibujar el vector 2 y al final del vector 2 dibujamos el vector 1, pero únicamente no lo vamos a hacer con línea continua, sino con línea de trazos, línea entrecortada. Entonces, vamos al final del vector 1 y voy a dibujar el vector 2. Al final del vector 1, ubico el graduador y me piden dibujar el vector 2. Sabemos bien que el vector 2 me dice 205 grados, entonces tendría yo que darle la vuelta al graduador y marcar los 205 grados. Ubicamos el graduador. ¿Listo? Entonces vamos a marcar los 205 grados. Y hemos dado 180 a la vuelta, sería 190, 205, que quedaría aproximadamente por este punto pequeño que estoy marcando. Listo. Una vez marcado, entonces, vamos a quitar el graduador con cuidado y vamos con las líneas de trazos a marcar la misma unidad, 3 unidades, ¿no? Entonces tendríamos aquí las 3 unidades, partamos desde el punto central y voy marcando las unidades, ¿no? Sería 1, 2 y 3, hasta aquí. Pero únicamente, como les había mencionado, con línea de trazos. Perfecto. Tenemos entonces esta línea que tiene que ser exactamente de la misma magnitud que el vector 2 original. Y si nos damos cuenta, ¿por qué se lo va a llamar paralelogramo? Porque a partir de este momento vamos a obtener paralelas a cada uno de los vectores, que al final de cuentas nos va a dar al final ya del gráfico total una figura que va a ser un paralelogramo, ¿no? Una figura que tiene lados paralelos de 2 en 2. Muy bien, hemos dibujado ya la proyección del vector 2 al final del vector 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Al final del vector 2, dibujar el vector 1. El vector 1 me dice 4 unidades, 60 grados, entonces voy al otro plano cartesiano, ubico el graduador y marco los 60 grados aproximadamente por aquí. ¿Listo? Ahora, ¿cuántas unidades? Me dice 4 unidades. Voy a colocar desde este punto, que es el punto 0, hasta acá. Y si hemos graficado bien, vean que coincide el 0 con justo las 4 unidades, ¿no? Unimos entonces con la línea de trazos. Me quedaría de esta manera. Listo. Entonces, nos damos cuenta ahora que esta línea es paralela al vector 1 original. Si hemos realizado correctamente el gráfico va a salir paralelo, un lado con otro, de 2 en 2. No va a salir la figura deforme, que sería un indicativo de que algo dibujamos mal, ¿no? Y generalmente suelen ser los ángulos. Muy bien,
¿Cómo sacamos la resultante de este vector? Uniendo el punto de donde partieron ambos hacia el cruce de las líneas de trazos. Entonces, tendríamos el vector resultante. Simplemente unimos esta línea con el origen y la flechita va a marcar siempre hacia el cruce de las líneas de trazos. Como estamos sumando vectores, obviamente vamos a obtener como respuesta un vector que lo llamamos vector resultante. Vector resultante, le ponemos la flechita, la nomenclatura del vector, y hemos concluido el método gráfico. Pero, ¿qué es lo que nos sucede? Tenemos que obtener una respuesta, ya la tenemos gráfica, pero también hace falta sacar una respuesta en la cual midamos las unidades y los grados que tiene el vector resultante. Entonces, vamos a señalar esta respuesta, vector resultante, igual. Vamos a medir las unidades. ¿Qué sería? En mi caso, recordemos que estamos trabajando con cada unidad 3 centímetros. Tendría entonces aquí aproximadamente una, dos, voy a poner 2.3 unidades aproximadamente, ¿no? Entonces, tengo 2,3 unidades, según mi gráfico, ¿no? 2,3 unidades. Y el ángulo, vamos a medir, colocamos el graduador en la parte central para medir hasta dónde corta la línea, el vector resultante. Entonces, según mi gráfico, tengo aproximadamente unos 107, 108 grados. Voy a coger esa medida, 108 grados, y la voy a anotar, ¿no? Una cosa muy importante aquí. Esta respuesta gráfica puede variar, porque obviamente un gráfico puede tener varias fallas debido a la instrumentación. Cuando nosotros dibujamos también podemos temblar. Quizás los lápices que trabajamos también se pueden afilar o no las puntas, se pueden romper. Entonces, tenemos un conjunto de fallas que dan como resultado al final justamente que esta respuesta pueda variar de un estudiante a otro. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahora? Pasar al método analítico y comprobar si este resultado está acorde con la parte analítica. Ahí podríamos deducir si el gráfico está bien o mal hecho. Entonces, vamos a pasar al método analítico. Para el método analítico tenemos que fijarnos en una situación que se da muy importante, y es aquí el vector resultante ha dividido en dos triángulos al paralelogramo. ¿Qué triángulo cogemos? Bueno, cogemos generalmente el triángulo que está justo antes del vector resultante. ¿Por qué? Porque la medida que nosotros tomamos fue de 108 grados tomada desde el eje X hasta acá. ¿Sí? Entonces, hacemos esto, ¿no? Este triángulo de aquí vamos a tomar en cuenta y vamos a situar letras para comenzar a trabajar en las leyes que corresponden a este triángulo. Sería entonces A, B y C, el triángulo en el que vamos a trabajar. Ahora, si señalamos también los ángulos, vamos a determinar el nombre de los lados que corresponden siempre al frente de cada uno de los ángulos, ¿no? Entonces tenemos acá el lado C, el lado A y el lado B, que va a corresponder al vector resultante. Quitemos esto un momentito para manejarnos ahora con las letras ya propias del triángulo, lado B. Acá también quitemos el vector 1 para no confundirnos con tanta información. Y listo, tenemos entonces el triángulo ABC, sus lados opuestos a los ángulos, y vamos a analizar. Perfecto. Si nos damos cuenta, es un triángulo oblicuo-ángulo. Eso quiere decir que no tiene ángulos de 90 grados. ¿Y cómo determinamos eso? Porque la vista nos puede engañar. Aparentemente aquí hay un ángulo recto en esta esquina, ¿no? Simplemente restamos esta cantidad, ¿sí? Los grados del vector 2 menos del vector 1, el mayor del menor, y vamos a obtener una respuesta distinta de 90 grados. Si nos sale distinta de 90 grados, aplica las leyes de senos y cosenos para los triángulos oblicuo-ángulos, que sería este caso, ¿no es cierto? Perfecto, entonces, lo que debo tratar de determinar es el vector resultante, sus unidades y sus grados. Si nos damos cuenta, la línea roja corresponde a la letra V.
Entonces, para el cálculo del lado B, voy a emplear la ley de los cosenos, que dice lo siguiente. B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2AC coseno del ángulo B. Muy bien, esta es la fórmula que debemos aplicar para hallar el lado B que corresponde al vector resultante, ¿no? Los datos tenemos casi completos, a excepción del ángulo B. El ángulo B es el que necesitamos, por lo tanto, necesitamos este ángulo de aquí. Este es el ángulo que necesito, el ángulo B, ¿ya? Voy a pintarle un poco para ir ubicando el ángulo que necesitamos calcular según la fórmula que nos pide. Muy bien, este es el ángulo B, entonces, el que debemos determinar. Pero aquí no se utiliza el graduador, aquí debemos analizar. De ahí el método analítico nos pide analizar los grados según los datos que tenemos, ¿no? El grado original 60, el otro el de 205, y bueno, y tenemos como base también los planos cartesianos, que nos da también una guía para ir determinando los ángulos restantes, ¿no? Entonces, ¿cómo podremos hacer, cómo podremos calcular? Y esto es lo que resulta más difícil a los estudiantes, ir ubicando el ángulo que necesito poner en la ley de los cosenos. ¿Cómo podríamos resolver? Yo necesito este ángulo de aquí. La única información que tengo sería de este punto hacia acá es el valor de 205 grados. ¿Por qué sé que es 205 grados? Porque esta línea de trazos es exactamente igual a la de acá, que es del vector 2. Y el vector 2, ¿cómo dibujamos? Ustedes recuerdan, midiendo desde la parte central hasta acá 205 grados. Entonces, tengo desde este punto hasta acá 205 grados. Lo vamos a trazar. Sería todo esto de aquí. De aquí hasta acá, 205 grados. Pero, ¿de qué me sirve ese dato? No de mucho, ¿no es cierto? Porque me hace falta un espacio nada más del espacio verde de aquí. Entonces, aquí es muy importante el gráfico de los planos cartesianos. Me van a ayudar a determinar en dónde puedo encontrar un valor de ángulo que sea fijo en base a lo siguiente, a paralelas cortadas por una secante. Si nos damos cuenta en la gráfica, tenemos este eje X y el eje X principal. Y el vector 1 nos damos cuenta que es la secante, la línea que corta estas dos paralelas, dando como consecuencia que este ángulo, el que vamos a graficar aquí, este ángulo de aquí, sea exactamente igual al ángulo de acá. Todo esto de aquí. Desde el eje hasta acá. ¿Cómo se llaman estos ángulos que estoy dibujando? Alternos internos. ¿Cuál es la característica de los ángulos alternos internos? Que son iguales. Uno está a la derecha y otro está a la izquierda de la secante que corta las paralelas. Entonces, vamos a ir formando cada uno de los ángulos, ¿no? Ahora tenemos que este ángulo de aquí originalmente tenía un valor. El ángulo que voy a pintar es de 60 grados porque ese es el ángulo con el cual comenzamos a dibujar el vector 1. Este de aquí es 60 grados. Por lo tanto, este ángulo de aquí, el que está pintado desde este punto hacia acá, también será 60 grados, ¿no? Entonces vamos completando poco a poco. Ahora, si sé que esto mide 60 grados, bueno, voy a ir sacando por partes cada uno de los ángulos, ¿no? ¿Cómo obtengo este valor pequeñito de aquí? El que estoy pintando acá. Se me hace sencillo, ¿por qué? Porque recordemos que al principio habíamos trazado este ángulo de 205 grados. Y sabemos que desde aquí hasta acá hay 180, ¿no? ¿Cuánto me sobra de este espacio pequeñito? Sería 180, 190, 205. Hablamos de 25 grados, solo este espacio pequeñito de aquí. 25 grados. 25 grados. Sería 180, 190, 205 grados, ¿sí? 25 grados entonces tenemos en este lado de aquí. Ahora, ¿cómo podremos sacar el espacio que tengo aquí pintado de verde? Sencillo. Sabemos que este ángulo de aquí a acá mide 60 grados, ¿no es cierto? Está sencillo ahí. Ahora, ¿cómo obtenemos el espacio en verde? ¿Cómo lo sacaríamos? Tendríamos simplemente que restar los 60 grados menos ese espacio pequeño que es 25 grados y me da como consecuencia 35.
Este espacio de aquí es 60 grados. Si usted tiene ya esta parte de aquí, que es 25, obviamente este pedacito de aquí va a tener un valor de 35 grados, restando los 60 menos los 25. Esto sería 35 grados. Este valor es del ángulo B que necesito calcular y poner en la fórmula. Ahora, una indicación. Lastimosamente, los procedimientos para determinar el ángulo necesario para la formulación suelen ser distintos en los triángulos, ¿no? Entonces, quizás eso represente un poco de dificultad para los estudiantes de identificar cómo estamos obteniendo los ángulos porque requiere conocimientos previos de trigonometría. Entonces, en cada uno de los ángulos lo que se sugiere es que se trabaje en donde mayor información se tiene de los ángulos, como es en el caso del punto B, ángulo necesario para ubicar en la fórmula, y nos damos cuenta que nos ayudamos muchísimo de los ejes de plano cartesiano. Si no, sería muy difícil, si nosotros no conocemos eso, por ejemplo, de aquí a acá 180, completar el resto de gráficos, ¿no? Y además también nos hemos valido de las medidas originales de los vectores conjuntamente con las líneas de trazos que corresponden a cada paralela de cada uno de los vectores. Muy bien, entonces tenemos ya el ángulo determinado de 35 grados necesario para la fórmula. Vamos a ir reemplazando en la misma. Tendríamos entonces b cuadrado es igual a cuadrado. A tenemos el valor de 3 unidades. Recordemos que es la paralela al vector 2. Sería entonces 3 unidades al cuadrado más c al cuadrado, que corresponde al primer vector, que sería las 4 unidades al cuadrado, menos 2, que multiplica a 3, que multiplica a 4, y coseno del ángulo de 35 grados, que corresponde al ángulo B que habíamos determinado, ¿no? Continuamos. B al cuadrado es igual, 3 al cuadrado 9, más 4 al cuadrado 16, menos 2 por 3, 6 por 4, 24, coseno de 35. Me quedaría entonces B al cuadrado es igual, sumamos 9 más 16, 25, menos 24, coseno de 35. Muy bien. Resolvemos esto, sería B al cuadrado es igual. Mucho cuidado, cuidado con restar esto, ¿no? Tenemos la prioridad acá, la multiplicación. Sería entonces, directamente en la calculadora tendremos 25 menos 24, coseno de 35, lo que me da como respuesta 5.34. 5.34. Para despejar el cuadrado sacamos la raíz a esta cantidad, me quedaría entonces que B es igual raíz, raíz de 5.34, me queda 2.31. 2.31 unidades. Recordemos que este valor corresponde también al vector resultante. Entonces, este dato que estoy sacando ya mediante el análisis gráfico, utilizando la ley de los cosenos, voy a anotarle acá para luego comprobar con él la respuesta gráfica que obtuvimos al inicio, ¿no? Entonces, tengo aquí vector resultante es igual a 2.31 unidades. Si comparo de momento las unidades con las unidades obtenidas en el método gráfico, midiendo directamente aquí con la regla, no hay mucha diferencia, ¿no? De hecho, las unidades están correctas. Vamos ahora a comprobar el ángulo de aquí, el de 108 grados. Para el cálculo del ángulo de 108 grados, tenemos que tener en cuenta qué ángulo debo determinar ahora, qué ángulo debo obtener en la gráfica, y nos damos cuenta de lo siguiente. El ángulo de 108 grados, ¿de dónde a dónde lo medimos? Si graficamos eso, tenemos que el ángulo de 108 grados es toda esta abertura, desde aquí hasta acá. ¿Entendido? Todo eso es los 108 grados. Comenzamos desde el 0, hemos pasado por el 60 y hemos terminado acá en el vector resultante. Entonces, yo debería necesariamente sacar el ángulo A para luego al final sumarle el ángulo de 60 grados. Ya vamos a explicar esto con un poquito más de detalle luego, ¿no? Entonces, el ángulo A es el que necesito sacar. Voy a pintarle únicamente para tener en cuenta qué es lo que estamos trabajando, qué es lo que estamos sacando, y únicamente va a ser este ángulo el que necesito sacar, ya no utilizando
esta fórmula, sino trabajar directamente en la ley de senos. Entonces, borremos esto para trabajar directamente en la ley de los senos y obtener el ángulo A necesario para terminar ya de resolver el ángulo del vector. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de los senos? Nos dice que seno de A es igual, o seno de A sobre A, perdón, es igual a seno de B sobre B. Muy bien, entonces vamos a trabajar en base a esa ecuación. A ver. Vamos a ir despejando, ¿no? Para que quede solo el seno de A, el A mandamos al otro lado multiplicando, me quedaría entonces seno de A es igual a A que multiplica a seno de B y todo esto sobre B. Perfecto. Los datos numéricos a continuación quedarían seno de A es igual a, corresponde a esta línea de aquí, recordemos que es la de acá exactamente igual, 3 unidades multiplicado por el seno de 35 grados que corresponden al ángulo B, y todo esto sobre B. Recordemos que B tiene dos medidas, una gráfica y una analítica, 2.3 y 2.31. ¿Cuál de esas dos debemos coger? 2.31. Recordemos que 2.31 resultó del análisis de la ley de los cosenos. Este resultado todo el mundo debe tener cuando resuelve este ejercicio. El de acá sí puede variar, porque recuerden que el método gráfico nos puede dar datos que pueden ser erróneos debido a los gráficos, ¿no? A los errores de instrumentación o de gráfica misma que cometemos cuando dibujamos. Eso lo vimos al principio, ¿no? Entonces, el 2.31 corresponde este valor. Quedaría entonces, seno de A es igual. Vamos a realizar en la calculadora, me quedaría entonces 3 que multiplica a seno de 35, 3 seno de 35, y esto dividido para 2.31. Me da 0.74, 0.74, y para despejar, recordemos, para despejar un ángulo desconocido, una función trigonométrica, utilizamos la función inversa de seno, que sería seno a la menos 1 de 0.74. Yo voy a utilizar todos los decimales que estamos trabajando aquí en la calculadora para obtener un ángulo más exacto, ¿no? Shift seno de la cantidad me da 48.15 grados. Entonces, ángulo A es igual a 48.15 grados. Listo. Entonces, algo muy importante, ¿no? Vamos a comprobar. Vamos a comparar. Así como lo hicimos con el vector resultante, tanto sus unidades, lo tenemos que hacer exactamente igual con los grados. Pero aquí hay un pequeño paréntesis, ¿no? Porque hay mucha diferencia entre 108 y 48.5 grados. Y eso es lo que generalmente preguntan los estudiantes, ¿no? No sale igual. Y es obvio porque hacemos el siguiente análisis. Nosotros estamos calculando únicamente el ángulo A, lo que corresponde aquí a lo que pinte de azul, ¿no es cierto? Pero si nos damos cuenta, el 108 grados sacamos midiendo desde aquí hasta acá, hasta que topa la resultante. Todo este valor desde este punto hasta este punto. Eso quiere decir que pasamos por cero, completamos este ángulo de 60 grados y luego completamos el resto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí para completar todo el valor del ángulo? Sería sumarle los 60 grados más los 48.15 que acabamos de sacar. Vamos a obtener el ángulo completo tomado desde desde el eje X hacia la resultante. Entonces, voy a sumar más los 60 grados, más los 60 grados. Esto me va a dar como consecuencia, me quedaría 108.15 grados. Entonces, le copio acá el valor, 108.15 grados. Listo. Entonces, comparamos ahora los resultados del método gráfico con el del método analítico y vemos que la diferencia es mínima. Por lo tanto, se deduce que el gráfico está realizado de la manera correcta. Hemos tratado de evitar en lo máximo las fallas. Recordemos que generalmente cuando estamos trabajando en el pizarrón, las fallas suelen ser el grosor del marcador, ¿sí? La ubicación del grabador también.
la línea de marcador a veces ocupa 2 a 3 grados, entonces eso es importante tener en cuenta. Pero en la hoja de cuaderno o si trabajamos directamente en papel milimetrado, los datos se ajustarán mucho más a un gráfico perfecto. Pero de momento está realizado ya el ejercicio. Hemos concluido el método del paralelogramo, método gráfico, correspondiente a la suma de vectores. Muchas gracias, nos vemos en otro video. Chao, chao.